Buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente podernos reunir a través de Zoom y como significa, ¿verdad? Acercándonos. Y sobre todo acercándonos al llamado de Dios, a la invitación de estar atentas a su voz. Así que me gozo mucho con cada una de ustedes. Y Caro, Navarro, Irma, Marisol, Oli López, Vero, me gozo mucho de que estén ya listas para poder recibir la palabra. También un saludo a Paula y esperamos que se vayan agregando otras hermosas de este curso de mujer a mujer. Mira, hoy tenemos estrenando módulo. Recuerda que cada módulo que te comparto contiene 4 temas bíblicos. Y entonces, Rosabel, bienvenida. Y entonces, hoy estamos iniciando otro módulo de 4 temas muy importantes y recordando que este espacio no es una plática de mujeres, una charla amena, conceptos de la vida moderna, sino que es palabra de Dios. Y fíjate, las palabras que decimos y sobre todo que en esta hora nos toca ser examinadas por el Señor para checar esas palabras que hemos dicho a veces sin sentido, pero que de alguna manera no las hemos recogido y te voy a decir por qué. Porque el Señor dice que de toda palabra ociosa tenemos que dar cuenta. Entonces, este es un buen tiempo para poder reflexionar en cuanto a esto. Hay una historia, y es el primer pasaje al que vamos a ir, ahí en Éxodo, capítulo 4, versos 11 y 12. Y yo te invito, si tienes ahí tu Biblia o si anotas la cita para dar seguimiento a esto. Y fíjate lo que dice. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Y quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Esta respuesta es de parte de Dios a su siervo Moisés. Y fue porque Moisés le fue a presentar su dificultad para hablar. Algunos dicen que era tartamudo porque dice que soy lento para hablar, ¿verdad? Entonces el Señor le responde no solamente a Moisés, sino a cada una de nosotras, ¿quién le ha dado la boca al ser humano? Y si tú tienes la bendición de poder hablar, pues dale gracias al Señor porque hay mudos y también hay gente que batalla mucho con la tartamudez y que le cuesta mucho trabajo expresarse. Pero lo que estaba diciendo Dios aquí a Moisés es que estableció un principio eterno. Él es creador. Y entre otras cosas creadas de nuestro ser, nos dio la boca. Pero, ahí está el pero, ¿verdad? El propósito que tenemos en esta hora es que como hijas de Dios, de manera muy personal, ahorita no pienses en nadie más, ni en la comadre que habla mucho o en la vecina gritona. No, no pienses en alguien más, sino en la importancia de cultivar una expresión verbal que agrade al Señor. Y para esto, pues tenemos que pasar por ese trato para ver que esas palabras que hemos dicho, de alguna manera han dejado huella, marca, efecto negativo, cuando han sido palabras no correctas, ¿verdad? Y ¿sabes por qué es importante eh, buscar una expresión agradable, verbal? Porque esa misma boca que emite, y vamos ahorita a poner muchos ejemplos, malos ejemplos, ¿no? Y también buenos ejemplos de lo que debe ser nuestro hablar. Pero esta misma boca con la que nosotras
podemos expresar algunas cosas no agradables, la usamos a la par para alabar a Dios, para agradecer, para orar, para compartir la palabra que nos ha dado, para animar a otros, para consolar, para dar un consejo sabio, ¿verdad? Y esto significa que Dios quiere que levantes tus ojos y que aceptes este trato divino, hacer todo un reajuste a esa expresión verbal que a Él no le agrada y que de alguna manera ha estado estorbando para que Él pueda usarte, fíjate bien, para edificar la vida y la fe de otros que te rodean. Todos los que te rodean día con día. Y lo mejor es que lo puedas hacer con la verdad de Dios, ¿sí? Porque Dios es verdad. Fíjate lo que dice Proverbios 4, 5, 6. Adquiere sabiduría y buen juicio. No eches mis palabras al olvido. Ama a la sabiduría, no la abandones y ella te dará su protección. Y algo que vamos a ver en esta noche es precisamente muchos pasajes acerca, no solamente, vamos a señalar, sí, esos defectos en el hablar, ese pecado al hablar esas palabras que tienen un daño, ¿verdad? Que muy probablemente las hemos recibido y entonces de ahí como tomamos. Y vamos a ver varios pasajes, pero entre otros Proverbios. Y Proverbios es un libro, es un compendio de dichos sabios. Pero la gran diferencia a otros libros de disque sabiduría en otros países y en otros lugares del mundo es que esos dichos populares, conocidos así, alguien se puso a escribirlos, pero es lo que dice la gente. La gran diferencia con Proverbios es que esto lo dijo Dios. El autor de la sabiduría, pero también el autor de la verdad. Y nos hace muy bien. Yo les recomendaba hace algún tiempo atrás la importancia de, por lo menos, fíjate bien, y si te resulta repetitivo, pero no has cumplido la tarea, bueno, por algo Dios pone que lo repita, ¿verdad? Que por lo menos al año debes leer 12 veces el libro de Proverbios. Y una manera dinámica es que al arrancar el mes tomes Proverbios 1 y con la fecha, ¿verdad? El día 2 2, el día 3 3 y generalmente, excepción de febrero, que tiene menos días, pero generalmente los meses oscilan entre 30 a 31 capítulos y es lo que tiene de contenido el libro de Proverbios. Y en este año que empezó, el Señor me recordó y me dijo, los vuelves a leer y déjame te digo algo. Es una fuente inagotable de sabiduría que ha corregido mucho mi hablar, mucho mi expresión verbal, porque ahí habla de, para lo que fue diseñada la lengua, la boca, los labios, pero también habla los pecados de la lengua, los errores, las palabras que a Dios no le agradan. Entonces, cuando adquirimos en Proverbios sabiduría, significa que vamos a adquirir los principios de vida de parte de Dios para el diario vivir. Entonces, nos va a decir, cómo hablar, cómo expresar. Y cuando lo estamos haciendo mal, pues la misma palabra nos va a corregir. Cuando habla este proverbio del dominio propio, está hablando de un fruto del Espíritu Santo que nos da esa capacidad espiritual tan poderosa que está por encima de la capacidad emocional que luego nos hace hablar lo que no y decir lo que no. Bueno, el dominio propio es la fuerza de Dios para impedir que digamos algo impropio y nos inspira para decir lo que es correcto. Entonces,
tenemos que tener presente los dichos sabios de Dios para que nuestro hablar, como dice este pasaje, nos proteja, nuestras propias palabras nos protejan. Aquí dice, ¿verdad? Definitivamente, no ama la sabiduría, no la abandones y ella será tu protección. Entonces, hace muchos años yo aprendí un dicho, no me acuerdo ni dónde lo leí o dónde lo oí, pero a mí me ayudó mucho como un desafío. Y el dicho dice, eres dueña de la palabra no dicha. Tú eres dueña, no la dijiste, pero eres esclava de la que dijiste. Y a veces, más como mujeres, tendemos mucho a hablar. Ahorita vamos a ver algunas de las alteraciones, pero en principio, el poder hablar, hermosas, es una habilidad, es una capacidad que el Creador nos ha dado y tenemos que apreciarla, ¿sí? Ahora, fíjate bien el mensaje divino en medio de la creación. Te dio una boca. ¿Cuántas? Una. Pero nos dio dos oídos. ¿Cuántos? Dos. ¿Qué quiere decir Dios? Escucha más y habla menos. Escucha bien, escucha con atención para que hables también sabiduría. Entonces, esta noche es para que recibamos de Él la aprobación hasta este momento, antes de entrar más en el tema, de si le agrada nuestra forma de expresión verbal, desde el tono, las palabras, la intención, la reacción, ¿verdad? Yo te invito para que no te salgas de la aplicación como para decir, ay, esto está muy difícil, mejor le cambio de canal. No, hermosa, es una oportunidad que Dios te está dando para renovar y transformar tu expresión verbal. No se trata tan solo de dejar de decir groserías y luego adoptar un lenguaje religioso. Ese no es el tema, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar dispuestas a ser corregidas y a ser enseñadas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, tenemos otro principio, es que para saber el por qué salió de la boca aquello que dijimos o que oímos que otros dijeron, hay que entender que antes de que saliera por la boca, estaba en la mente y en el corazón. ¿Sí? Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, aquí no solamente es un examen para ponernos un tapón y decir, ya no voy a decir malas palabras, no, porque igual y las pensamos. Y tampoco a Dios le agradan pensamientos feos, ¿no? Y que ahí voy a evitar no decir nada malo, pero si adentro en el corazón sigue habiendo estas situaciones, va a ser una batalla incansable. Fíjate, la palabra mente tiene 12 menciones que la describe como razonamiento y pensamiento, y otras 24 veces en la Biblia la define como pensamientos, sentimientos, voluntad. Entonces, la boca está ligada a los pensamientos, a los sentimientos y a la toma de decisiones, la voluntad. Así que no solamente es tratar con el fruto de nuestros labios, sino con lo que tenemos adentro, ¿sí? Este es otro examen divino que tenemos que hacer aparte y que dentro de nuestro curso también hay esas oportunidades de examinar estas áreas, ¿sí? Pero ahorita vamos a concentrarnos en la expresión verbal. Cuando vemos este relato de Dios con Moisés, fíjate, está habiendo un llamado. En el capítulo 3 está llamándole a que él participe de ese llamamiento santo. Por eso le dice, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y Moisés no había tenido, ese es su primer encuentro con Dios, con el Creador, ¿verdad? Es más, se encuentra con él en esa zarza, pero ni siquiera sabe quién es, al punto que le llega a preguntar, y cuando yo vaya con el pueblo, ¿de quién le digo, de parte de quién voy?
No sabía. Entonces es cuando Dios le declara yo soy, ¿sí? Y esto más que una actitud de identificación le está diciendo, el yo soy encierra todo porque es un verbo en acción, ¿sí? Entonces, dice la palabra que Moisés en el capítulo 4 objeta, le pone excusa, le pone pretextos para no hacerlo. Pero fíjate que muchas veces detrás de esas excusas y pretextos hay miedos, hermosos, hay temores, como muchas de nosotras los llegamos a experimentar. A veces nos queremos hacer las fuertes y las valientes, pero dentro hay miedo, hay temor muy natural, muy humano, pero nada más recuerda esto. Es humano, es natural, pero no viene de Dios. Solamente el temor santo y reverente a su presencia, ¿sí? Entonces, el creer que el Señor va a depender de mi habilidad para hablar, de mi destreza de expresar, como en este caso Moisés, ¿no? Señor, creo que te equivocaste de personaje, porque yo no sé hablar, o soy lento, o soy tartamudo en este caso, ¿verdad? Y crees que Dios va a llamar a alguien que Él no puede usar. Y aunque hubiera sido así, porque esto se había creído Moisés, ¿verdad? Que era lento para poder expresarse verbalmente. Pero aquí viene la otra parte maravillosa en tu vida y en la mía también, como lo fue en la de Moisés. Él nos prepara, nos equipa, nos ayuda, nos enseña, nos corrige. Es algo bien precioso, ¿verdad? Entonces, fíjate, en la magnitud del llamado que le hizo el Señor a Moisés, porque no era algo nada más meramente personal. Mira, hijo, yo te voy a llevar a tal lugar, vas a cambiar de oficio, vas a cambiar de ciudad, y allá te va a ir bien. No, se trataba de una nación que iba a estar bajo su dirección. Entonces, ¿cómo iba a poder comunicarse con la nación para hablarle de quién es Dios, de las enseñanzas de Dios, los mandamientos de Dios? Si no lo podía expresar verbalmente, ¿cómo iba a poder presentarse ante Faraón y como cuántas veces fue, ¿verdad? Más adelante, el Señor le decía que él le iba a pedir a su hermano Aarón, de Moisés, para que él hablara en lugar de él. Sin embargo, observa algo interesante en los relatos del Éxodo. No se ve a Aarón hablando, sino que era Moisés. En ese inter le creyó a Dios y Dios lo habilitó y si había temores, si había luchas, si había dudas. Y entonces lo mismo, más adelante, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, les dice, ustedes no se preocupen de lo que van a decir, porque mi Santo Espíritu que voy a enviar, Él les dirá qué decir. Y lo mismo para ti y para mí hoy. A mí me da mucha tristeza que muchas mujeres que escuchan por años yendo a la iglesia y muchos mensajes, muchos estudios, muchos testimonios, ay, qué bendición, y qué bonito estuvo, ay, cómo salí de contenta, qué palabra, y nunca se lo hablan a nadie, nada. Y luego la excusa es, ay, es que no sé qué decir. No, te invito a mi iglesia, te invito a la reunión de mujeres, te invito a tal evento. Oye, espérame, Dios te dio una boca. Pero ¿qué hay? Hay que identificarnos con Moisés y vencer aquello que hemos creído del mundo, del diablo y muchas veces de nuestra propia naturaleza. Entonces, para este llamado, porque tú vas a seguir hablando a menos que nos quedemos afónicas, como suele suceder, ¿no? Pero de otra manera vas a seguir hablando. ¿Qué mejor que en esta noche le dediquemos al Señor nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, nuestras palabras que salen de nuestra boca? Y también a la par reconocer lo que no hemos dicho bien, hermosas, ¿sí? No nada más es cambiar un lenguaje vulgar, soez, grosero, ya no decirlo, me reprimo de decirlo, y entonces quiero hablar las cosas santas, ¿no? Las cosas que a Dios le agradan. Pero ¿qué de aquel uso de nuestros labios? Y aquí voy a pisar callos, ¿verdad?
pero igual y Dios me pisó los míos también. ¿Qué de las palabras vulgares? Son muy comunes. Y entonces pensamos que es normal, que así es la vida. No, Dios le llama vulgares. La burla, el sarcasmo, la crítica, el chisme, la calumnia. O sea, si pasamos un buen tiempo con el Señor platicando, para que Él sea el que nos instruya y que nos corrija, pues este estudio vamos a terminar en el tiempo señalado. Te voy a enviar el material escrito. Pero si tú no sigues presentándote ante el Señor, porque un estudio de 1 hora y cachito, hermosa, no va a revolucionar la forma de hablar viciosa, defectuosa y muchas veces pecadora que hemos tenido. No alcanza un estudio para que se revolucione todo. Y yo recuerdo una ocasión, nos platicó un pastor, que llegó una mujer muy contenta y que le dijo, pastor, ¿qué cree? Y le dijo el pastor, ¿qué? Dice, acabo de ir a un retiro de mujeres tan maravilloso, ¿eh? Que nos hablaron acerca de la lengua y el mal uso y el buen uso. Y al final, la líder dijo, pasen todas las que ya no quieran tener problemas con su lengua. Pues pasaron todas, ¿verdad? Saquen la lengua. Y les puso aceite a cada una de ellas. Y le dijo el pastor, y no, ya, mi lengua está ungida. Ay, ojalá y fuera tan sencillo, mi hermosa. No, ¿cómo crees? Te puedes tomar 1 litro de aceite de oliva, pero no, no es ahí porque te recuerdo que la lengua habla lo que está adentro. Entonces hay que tratar a la par con lo que está adentro. Y reconocer, ¿no? Yo crezco en una familia de que muchas burlas, así como que es el bullying familiar. O sea, yo lo viví en la escuela, pero lo viví también en familia. Y mis papás no ponían límites, no nos enseñaban, hasta que una ocasión, pasado el tiempo, leí el Salmo 1 y me impactó mucho, sobre todo porque la primera vez que lo leí, que en una versión actualizada, porque la versión antigua de la Reina Valera dice, los escarnecedores, ni te sientes con ellos, ni dialogues con ellos, ¿no? Yo ni idea tenía lo que era un escarnecedor, entonces pues no me impactó, pero cuando yo veo en una versión actualizada que dice, no te juntes con los burlones, ni te sientes con ellos. Y yo, ¡oh! Y a mí, de veras, el Señor me reveló, tú eres una burlona. Pero yo crezco, o sea, como que en una normalidad. Y Dios me dijo, eso es pecado. Si Dios está prohibiendo que no te juntes, no te sientes y no seas con ellos, sino que al contrario, habla del justo, ¿no? El que medita en la palabra del Señor, ¿sí? Y de esa manera adquiere sabiduría. Entonces, mucha gente, yo he conocido a mucha gente que viene al Señor y de las primeras cosas que el Señor le muestra es que deje el lenguaje grosero, las groserías, las palabrotas. Y yo he sido testigo de que hay muchas personas que dejan eso, pero ¿qué crees? Lo que es la burla, dentro del pueblo cristiano, ¿eh? Lo que es la burla y lo que es el sarcasmo y lo que es la crítica, eso siguen participando en ese deporte. No lo dejan. Ahora, déjame, te doy un dato. En la Biblia hay por lo menos 302 menciones acerca de palabras, no palabra, palabras. Claro que se añaden otras más cuando es palabra, ¿verdad? Pero no palabra con mayúscula, como nos referimos a la palabra de Dios. No, palabras. 134 ocasiones la Biblia habla de boca y de labios 81 ocasiones, ¿sí? Contrario al mudo. ¿Sabes que en toda la Biblia solamente hay 24 referencias al mudo? O sea que
es más común, es la boca, los labios y las palabras, la lengua también. Aquí no puse el reporte de la lengua, pero también es parte de que se usa con mucha frecuencia. A veces habla de la lengua como un idioma, como un dialecto, ¿no? Pero en este caso, el problema mayor nuestro es que hemos ignorado lo que dice el creador referente a esta expresión. Y a una vez que sabemos, tenemos que someternos voluntariamente y personalmente y alinearnos a su palabra. Y dice el salmista en uno de los salmos, Dios, pon candado a mi boca. Y yo creo que, yo digo que cuando nos enfermamos de que nos quedamos roncas, afónicas, es como una especie de candado. Y recuerdo el testimonio de una mujer que tuvo esa crisis de afonía, entonces no salía nada de sonido de sus labios. Y le dijo el doctor, no hable, porque si habla se va a tardar más en recuperarse. Mejor, si quiere expresar algo, agarre un cuaderno y anótele allí lo que usted quiera decirle al marido, a los hijos, a la vecina, etcétera. Pero no hable. Entonces dice que ella, pues siguió el consejo médico, ¿verdad? Y agarró y empezó a escribir lo que les quería decir. Pero una vez que ella veía lo que había escrito, que se supone que lo iba a decir, le daba vergüenza. Y esa afonía, a mí me impactó tanto su testimonio, que me ha tocado en varias ocasiones quedarme mudita por cuestiones de la garganta, ¿verdad? Esas gripas que te da mal cuidadas, esos sistema respiratorio que se colapsa, ¿no? Y yo me acordaba de ese testimonio y dije, tengo que escribir mis palabras para no estarlas diciendo, porque una cosa es decirlas, oírlas y otra cosa es verlas escritas. Esto a mí me ayudó mucho, ¿no? Ahora, se ha dicho muchas veces acerca, en son de crítica o de burla, que hablas mucho. Te hago esta pregunta. ¿Te han dicho eso? Presta atención. Si te has dado cuenta por el espíritu, significa que no estás escuchando lo necesario de otros por estar hablando, opinando, diciendo. Cuando reconoces que por hablar mucho, dice la palabra, que no falta el error, por hablar mucho, la mentira, el juicio. Y aún cuando lo lees en la escritura, de todas maneras sigues hablando mucho, ¿sí? Pero también cuando el Señor te ha mostrado en lo personal que ha sido esta mala actitud desde hace mucho tiempo atrás, puede ser desde la niñez, desde la juventud. Y vas agarrando años, pero se siguen con los mismos vicios. Ahora, muy probablemente en tu casa no hubo una instrucción conforme a la palabra para el buen uso de esta habilidad de hablar. O simplemente copiaste formas equivocadas, ¿no? Es que así somos las mujeres, es que así somos las de tal o cual apellido. Pero tampoco hubo límites ni restricciones, hermosas. Dios no nos dice que hablemos todo lo que queramos y todo lo que digamos, ¿no? Tú no tienes una idea a mí cuánto me hizo descansar cuando Él me dijo, tú no tienes que dar opinión de todo lo que sucede, porque muchas veces tú no tienes una opinión clara porque es solamente lo que ven tus ojos y perciben tus oídos, pero tú no sabes todo el entorno. Deja de estar dando opinión en aquello que tú ignoras todo el contexto. Ay, a mí esa lección de Dios me ayudó tanto, tanto. Y me hace descansar, porque a veces pensamos que siempre tenemos que estar diciendo y disculpándonos y haciendo, y no, no necesariamente, ¿no? Ahora te hago otras preguntas. En las diversas relaciones que has tenido, ¿no? ¿Cómo ha sido en lo general tu expresión verbal? ¿Sí? Ya sea a los padres, a los hermanos, a la familia extendida, en el ambiente escolar, en el ambiente laboral, con las amistades, en el romance, ahora después más adelante en una relación formal, pues con el cónyuge, con los suegros, con los hijos, ¿sí? Con los amigos de los hijos, o sea, en términos generales,
¿Cómo ha sido tu expresión verbal? ¿Cómo era tu hablar y referirte con tu papá, con tu mamá? Porque a veces traemos esos malos vicios desde bien temprana edad. Nos corrigen y respondonas, ¿sí? Y defensoras y pretextos y excusas y les levantamos el tono de la voz y nos callan con una bofetada y lo volvemos a hacer, ¿no? No nos damos cuenta que Dios puso a los padres como una señal de autoridad. No somos iguales en cuanto a orden. En valoración somos iguales, pero no en cuanto a orden. Había con tus papás, porque ahí se siembra mucho de esa expresión, ¿verdad? Había un diálogo con tus papás o un monólogo, ¿sí? Había respeto en la expresión tanto tuya con ellos como ellos contigo. Eras escuchada, escuchaba los que ellos te decían. Se corregía tu lenguaje verbal con palabras de sabiduría o con otras expresiones soeces más feas, ¿no? ¿Sí? Te castigaban duramente por hablar de manera impropia. Mm, y de todas maneras, seguiste hablando así. ¿Cuántas ocasiones llegó a decir la mamá o la abuela, no? Te voy a lavar esa boca con jabón para ver si así, pues ojalá y fuera asunto local. Otra vez vamos, corazón, la mente. Otra pregunta hermosa, ya estaba exclusivamente para las mujeres. ¿Tú aprendiste a hablar en tu niñez, en tu adolescencia, en un diálogo, en pláticas varias, no discusiones, no pleitos, no peleas, no, a dialogar que el clima, que la economía, que la moda, que la comida, de todo, de todo? Pero tú aprendiste a hablar, a dialogar con un hombre, puede ser papá, puede ser el abuelo, puede ser el hermano. Ahora te voy a decir por qué. Porque si tú y yo hubiéramos aprendido a dialogar, hablando pero escuchando la otra parte, hubiéramos descubierto que el varón en términos generales habla diferente porque piensa diferente, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo que todas hemos vivido, ¿no? Llegó papá a la casa o llegó tu hermano a la casa o tu abuelo y les preguntas, ¿cómo te fue? Y entonces, ¿qué te dicen? Lo clásico, ¿no? Bien, aunque no haya sido cierto. Y ya platicaron, ya dijeron todo lo que tenían que decir. Claro que hay excepciones que te cuentan un poquito más de lo que pasó, pero generalmente bien y ya nada más. Pero entonces llega la mamá o la hermana o la tía, ¿no? ¿Y cómo te fue? No, fíjate que fui, que subí, que bajé, que entré, que salí. Somos diferentes, ¿sí? Ahora, cuando no tuvimos esa oportunidad de ese diálogo con un hombre, el maestro puede ser de confianza, el pastor, el papá, te digo, el abuelo, el vecino, en esas pláticas bonitas donde tú platicas, pero también escuchas. Pero como no sabíamos esto, generalmente la mujer nos inclinamos más a hablar con la mamá. Y con la mamá como mujeres nos identificamos y hablamos horas y contamos así con lujo de detalles, ¿verdad? Pero en ocasiones no platicamos con él y no sabemos qué hay en su corazón y no le tenemos confianza porque no se ha desarrollado esa relación. Esto que te estoy diciendo fue parte del examen que Dios me vino haciendo. Yo tengo que confesarte con vergüenza que la mayor parte de mi crecimiento biológico eran pláticas con mi mamá. Con mi papá, mínimo. Entonces yo no descubrí cómo el hombre piensa diferente y habla diferente, ¿sí? Porque me faltó ese tipo de tratos, ¿ves? Y por otro lado, con los hermanos,
pues pasa muy semejante, ¿verdad? Hay hermanos favoritos, hay hermanas, hay a los que no, y a veces es hablar, pero fíjate la diferencia. Conversar y comunicar es otro nivel. Y a veces nada más hablamos. Intereses en común, la música, el deporte, la moda, pero realmente no los conocemos. Y de ahí entiendo que muchas veces cuando pasan los años, crecemos, maduramos en años, no siempre como debería de ser, pero en años, y entonces nos llegamos a reencontrar con esos hermanos que crecieron con nosotros y no los conocemos. Y nos enteramos de cosas que vivieron ellos a la par nuestra, que nunca nos enteramos. ¿Sí? Si tuvieron alguna fuerte inclinación a algún vicio, si pasaron por tiempos de alcoholismo, de tabaquismo, si estuvieron inmersos en la pornografía, si tuvieron muchas relaciones sexuales fuera de matrimonio, si batallaban para tener una relación correcta, y qué de su creer en Dios y su fe en Dios, no sabíamos nada. Fíjate, por eso 2 oídos y una boca. Pero a veces también la influencia cultural nos impide el poder platicar con el hombre y escuchar al hombre. Entonces, desarrollamos un mal hábito, que es no escuchar y sí responder antes de escuchar. O al estar disque oyendo, le estamos respondiendo, pero realmente no hemos escuchado lo que nos han dicho. Y de ahí nace el de responder antes de escuchar. Lo triste es que a veces ya adultas sí seguimos haciendo. Ahora, quizá eso fue en nuestra vida, que no conocíamos la palabra de Dios, pero que tampoco teníamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero mi pregunta ahora es, ¿tú has tratado a fondo en oración tiempo suficiente y necesario esta área tan importante? Y yo te voy a invitar para que después de este tema, a solas, si puedes hoy mismo en la noche o mañana te levantas muy temprano y le preguntes al Señor, Padre, ¿te ha agradado mi forma de hablar? Es todo lo que le vas a preguntar. Guarda silencio porque Él te va a hablar. Aparte como lo está haciendo ahorita con cada una de nosotras. Es importante que la oración, porque de ahí viene el vicio, ¿verdad? En la oración es un hable y hable y hable, y es un monólogo. No es un diálogo. No hemos cultivado esa actitud de quietud, de silencio, porque hemos desarrollado mucho el hablar. ¿Ves? Y entonces necesitamos, hoy, cordial bienvenida a quien se está agregando, estamos hablando de la importancia de corregir nuestra expresión verbal, ¿sí? Conforme a la palabra. Y entonces ahora estamos viendo este punto tan importante porque si las relaciones con otros fueron afectadas, también la relación con Dios, hermanos, ¿sí? De tal manera que parece palabras similares, orar, hablar, hable y hable y hable y hable. Y no cultivamos esa quietud y ese silencio que te decía. Ahora, Dios habla, sí, hermosa, habla en su palabra escrita, pero también habla a tu espíritu, por medio del espíritu. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Mm? Porque hablamos demasiado en la comunión con Dios. Y ya deja de ser comunión, porque la comunión significa unión común, pero pues la única que habla es una y no escuchamos la voz de Dios. Ahora, un indicativo de que tenemos un problema es que las relaciones que hemos tenido con diferentes personas a lo largo de nuestra vida se afectan por el mucho hablar y por no saber escuchar. ¿Ves? Hay veces que te dicen, yo quiero aclarar. No, 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 ya no me aclares nada. Ya me quedó claro lo que tú hiciste. No, espérame.
Una cosa es el hecho y otra cosa es una explicación con palabras. Pero si lo hemos confesado, nos hemos arrepentido. Yo creo que ahorita nos es un buen tiempo para que tú y yo le digamos al Señor desde ya, ahorita. Al final vamos a orar como siempre lo acostumbramos. Pero podemos hacer esta pregunta. Señor, ¿te agrada mi forma de hablar? ¿Te agrada mi forma de escuchar? Enséñame a reconocer que me dé vergüenza el mal uso que he hecho a la habilidad que me has dado de la boca, de los labios, de la lengua. Ayúdame, Señor, a que yo pueda arrepentirme sinceramente ahorita delante de tu presencia y confesarte que mi boca me ha hecho pecar mucho. Y te agradezco si como tu hija ahora yo ya no digo las groserías de antes, las vulgaridades de antes, los chismes de antes, la crítica de antes, pero igual, si lo sigo haciendo, yo necesito tu ayuda, porque tú me diste la boca. Hoy quiero valorar la hermosa oportunidad y el privilegio que me dejaste hablar, porque pude haber nacido muda o en el camino quedarme muda. Sin embargo, quiero aprender, Señor, de ti que eres mi Creador. Todo desorden pecaminoso te lavo. Ahí conmigo, hermosa, no te pierdas. Estamos en un tiempo de administración en medio de nuestro tema. Ha habido mentira, ha habido calumnia, ha habido falso testimonio, ha habido acusación hacia otros o condenación. Y retomando lo anterior, ha habido burlas todavía a estas alturas de tu vida. Burlarte de otros, criticar, usar el sarcasmo y estas actitudes, fíjate bien, la burla, la crítica y el sarcasmo aún hacia sí misma. Es muy malo hacerlo hacia otros, pero también es muy malo burlarte de ti, criticarte ásperamente, duramente, como que no tienes oportunidad de perdón y ser sarcástica, ¿sí? Y la otra es, de veras, has quebrantado el poder de las groserías, de las maldiciones que te dijeron, perdonando a quien te las dijo. Yo crezco en medio de puras maldiciones, en medio de mi niñez, ¿no? Y adolescencia. Qué difícil me era aprender las palabras buenas. Y otra vez, porque estas palabras son tan fuertes que hieren el interior, de tal manera que se quedan adentro. Por eso después no es posible resolver. Ya no quiero decir eso malo, porque sigue adentro. Pero si yo voy con Dios y le digo, Señor, a mí me dolió mucho esa maldición de muerte, esa crítica, pero tremenda que destruyó quizá mi confianza, mi seguridad, porque me exhibió como lo peor, Señor. Ayúdame a sanar ese interior para que mi boca y mi mente no estén en esa conexión de estar reproduciendo el dolor interior. ¿Sí? Ahora llega otro punto, que es poco común en la mujer y es más común en el varón. Hay hombres que toman la actitud ante tantas cosas que les dijeron, todo lo guardan, todo lo malo que les dijeron. Deciden ser mudos aunque puedan hablar. Deciden ser inexpresivos por temor a expresar su opinión o sus ideas, porque así les fue cuando lo hicieron. Y esto habla desde la niñez. Yo te voy a platicar un testimonio breve de una mujercita que se quejaba que su esposo no hablaba, que nunca decía nada, nada, ni bueno ni malo, siempre estaba así, callado, callado, callado. Si la comida estaba buena, no decía gracias, estuvo rica, o si estaba mala, se lo tragaba, en fin, batallaba mucho.
Y entonces yo lo conocía pues de vista, porque no lo había tratado, no lo traté nunca a fondo. Pero una ocasión, fíjate cómo Dios es tan bueno. La mamá de él me viene a buscar y me dijo, yo necesito, hermana, que usted ore por mí, porque he estado pidiendo a Dios que examine mi corazón como usted nos enseñó, de acuerdo al Salmo 139. Y el Señor me ha mostrado que yo fui una mala madre, pero mayormente con mi hijo varón, el chico, el mudo, ¿sí? Porque yo no sé, era ella y dos hijas, entonces era la mayoría mujeres en la casa, ¿no? Así como que la mujer aquí es la que manda. Entonces él cuando quería opinar, tú te callas, tú eres un torpe, tú eres un tonto, tú eres un necio, tú eres un ta, tú te callas. Eh, fíjate, estaba la raíz de por qué este esposo no hablaba. Mm. Entonces cuando yo escucho, digo, yo quiero que hoy mismo, mi hermana hermosa, hoy, vos me urge hablar contigo y vaya y restaure ese corazón y dígale cuánto se arrepiente de haberlo ofendido, de haberlo callado, de haberle puesto ese tapón en la boca porque él está dañado. Y fue y lo hizo. Ay, hermosas. Las palabras humanas y naturales con las que pensamos que eran así como normales son aquellas con las que nacemos y crecemos, buenas y malas, finas o vulgares, verdaderas o falsas, en el hogar, en la escuela, en la sociedad, en la profesión y en la iglesia también. Y llegan a ser tan naturales que creemos que están bien porque todo el mundo alrededor nuestro las habla. Esas palabras malas, las naturales, las humanas, las pecaminosas, son las que se inclinan a menospreciar, a criticar, a chismear, y caemos en el juego de las maldiciones y de las groserías. Estas palabras generalmente se van a decir sin ninguna compasión. ¿Por qué? Porque hay un corazón insensible y duro que se fue forjando por las palabras que se recibieron. Sí. Estas expresiones no te las quita un estudio superior, porque yo he conocido a profesionistas que tienen un título universitario del Politécnico, unos másters, unos diplomados, unos doctorados, y son así. O sea, eso no te lo quita el estudio de aulas estudiantiles seculares, ¿no? Y tampoco se van con los años. Son aquellas palabras que escuchamos, repetimos, imitamos, muchas veces sin darnos cuenta del efecto que pueden producir. Porque nos acostumbramos tanto a oírlas y a decirlas. Luego se une los medios de comunicación. A lo largo de la historia han jugado un papel de mucha influencia para mal. Yo me acuerdo, Hermosín, no porque te diga que los tiempos de mi niñez o juventud fueron mejores, pero la verdad no había canciones groseras. Sí, había canciones lujuriosas, había, que uno ni las entendía de niña, ¿no? Pero así con las groserías tal cual. Y hemos vivido ya por lo menos unas 3 décadas que la expresión musical se permite que digan maldición y media. Y la gente lo aplaude. Esto es lo triste, ¿no? Y entonces venimos a encontrarnos con el Señor y empezamos a sustituir esas palabras feas, porque el Espíritu nos empieza a reconvenir y a decir, oye, no, es una hija de Dios, una hija del rey, usa el lenguaje del reino. Ahí te dejo eso de tarea. Una hija del rey eterno usa su lenguaje fino, agradable, porque el Señor nos está enseñando. Entonces, caemos en esos clichés aprendidos de memoria. Y dentro de la iglesia usamos frases y palabras religiosas para ya no decir esas palabras feas ahora.
No es suficiente con sustituir con palabras. Antes decíamos tal por cual, ven acá. Y ahora, Dios te bendiga. Eso no sustituye si no hemos ido delante del Señor en oración. Y esto, no sé tú, pero a mí me llevó mucho tiempo ser perdonada, ser purificada, ser renovada, ser transformada en esa convocatoria al trono de la gracia. Porque ahí yo encontré oportuno socorro y ayuda. En ningún otro lugar. Yo nunca pude ir a pedirle consejo a nadie. ¿Cómo puedo hacerle para no hablar? Porque el que no era grosero era vulgar y el que no era sarcástico y el que no burlón, aún los que se llamaban cristianos. Cuando venimos en un encuentro salvador, por convicción, por atracción del Espíritu Santo, que requerimos un poderoso Salvador. Y ya entonces lo que decimos, hoy nos sentimos mal. Ay, pero ¿por qué dije eso? Perdóname, yo no te quería decir eso, pero lo dije, sí. Es una lucha muy fuerte, porque queremos cambiar, pero hacerlo en nuestra propia fuerza, ¿sí? El asunto es que seguimos vinculadas con ese ambiente muy grosero, muy vulgar, muy obsceno, en todos los ambientes, ¿no? De escuela, desde el kinder. O sea, esto no es privativo de la universidad nada más, los propios maestros, ¿verdad? Te cuento un breve testimonio. Mi hijo Uciel, el segundo que está con el Señor, cuando él estaba en la prepa, tuvo un conflicto con una materia, con un profe. Y yo me acuerdo que él estaba hablándole a su hermano en la tarde, quejándose y dijo, este mugroso maestro, así se expresó, digo, no era lo peor, pero le dije, ve, y le dije, ¿por qué le dices mugroso que no se baña? Yo muy a propósito, ¿verdad? Y me dijo, no, mamá, es que es un injusto, que cómo es posible que me haya puesto esa calificación, que yo no merecía y que no sé qué, y empezó a sacar de su corazón. Y le dije, ¿fue injusto? Le dijo, sí. Le dijo, entonces, tú ve y acláralo con él, pero no vas a decirle mugroso ni le vas a faltar el respeto porque es tu autoridad en ese salón de clases. Pero antes de hacerlo esta noche, ora y pídele al Señor perdón por lo que tú has faltado en relación con tu maestro. Pero también dile que te dé su gracia para hablar con él. Y al día siguiente se fue. Y le dije, y cuando tú hables con él, me hablas. No había celulares, ¿eh? Entonces, cuando él sale, me busca un teléfono público, me habla, me dice, mami, ¿qué crees? Hablé con el maestro. Y yo le dije lo que tú me dijiste. Primero le pedí perdón por haber tenido una reacción fea, porque él es mi autoridad dentro del salón de clases y yo no tenía por qué haberle hablado mal, pero que tampoco iba a permitir que aunque yo sea alumno, a mí él me hable con groserías, porque yo no fui a la escuela para aprender y recibir ese trato. Cuando yo le estoy diciendo eso, el profe le dijo, ¿cuál es tu nombre? Uciel Álvarez César. Y lo buscó. Y adelante en la lista del nombre de él, así como de varios, tenía en rojo una grosería, una maldición. Entonces, Uciel vio que estaba esa grosería y esa maldición. Y entonces se quedó viéndolo a los ojos y el hombre le dio mucha vergüenza. Y entonces tachó la grosería y le dijo, a ver, ahora, aclárame. ¿Tú entregaste el trabajo? Sí, profe, a tal momento, de tal tema, tal, le aclaró y le puso su calificación de aprobatoria. Un adolescente que le creyó a Dios, porque yo le di la palabra. Entonces, hermosas, a veces en nuestra fuerza humana es bien difícil. Y muchas ocasiones con la idea de querer ser aceptada en ciertos grupos, en ciertos ambientes, empezamos a hablar su lenguaje. Por eso vamos a la iglesia y hablamos el lenguaje de la iglesia, ¿no? Ay, paz de Cristo, ay, hermano, Dios te bendiga, ay, qué bendición, ay, qué hermoso esto. O sea, pero vamos con otros que no son cristianos y hablan otro tipo de lenguaje y entonces
queremos que nos acepten y pagamos el precio, ¿sí? Entonces, que seguimos participando de esas expresiones cuando las avalamos, ¿no? O cuando vamos a tomar un café con las amigas y empieza el chisme, la crítica, la burla. A mí me tocó ir, no eran mis amigas, eran conocidas, me invitaron a tomar un café y empezaron con el tema. Yo les dije, ¿saben qué? Disculpen, me tengo que retirar. Tengo algo muy importante que atender. Y me fui a casa y me puse a orar por ellas. Dije, Señor, qué pláticas. Todas lindas, maquilladas, perfumadas, con ropa muy linda, pero qué boca. Mm. No las juzgué, no las critiqué, yo intercedí por ellas ante el Padre Eterno. Entonces tenemos muchas alteraciones comunes en nuestra vida, mis hermosas. Por eso es en nuestro tema las palabras que decimos, ¿sí? Sobre todo porque la Biblia habla mucho de este tema. Fíjate, te menciono algunas alteraciones comunes y quiero ir a lo que dice Jesucristo, a lo que dicen los proverbios, a lo que dicen los apóstoles en sus cartas pastorales. Esto es precioso. No te pierdas. Qué bueno que sigues conectada. Bienvenida a las que se agregaron poquito después. Número 1, hablar demasiado. Es una alteración, eso no es normal, ¿no? Todo el tiempo, dando opiniones que no son necesarias. Decir sin saber o conocer, pero ya se habló, ¿verdad? Querer tener el micrófono siempre. Tanto agarran el protagonismo de hablar que nunca escuchan a otras personas. ¿Sí? Ese es el tema, dice el apóstol. Sean tardos en hablar, pero prontos en escuchar. Pues ha cerrado los oídos a una comprensión y afecto hacia el prójimo. ¿Sí? El extremo. No hablar. Tampoco se trata de eso, ¿no? O hacerlo poco. Y la mayoría que toma esas actitudes es por inseguridad personal, por haber recibido burla o menosprecio en algo que decían. Puede ser desde la casa paterna, ahí en la casa empezaba tú, ni como es el ejemplo que te puse de esta mamá que decía, tú te callas, tú eres un tonto, tú no sabes, ¿verdad? A veces si venimos de ese entorno, entonces decidimos, mejor no hablo, mejor ni digo, porque así me va a ir, ¿no? Pero tampoco esta persona que no habla o que habla poco significa que sepa escuchar, solamente que no opina porque le da pena, le da vergüenza y tampoco significa que quiera salir de esa condición, ¿no? Realmente, si quisiera salir de esa condición, yo le decía al Señor, ¿por qué no busqué ayuda oportuna antes? ¿No? Porque uno es necia, el necio rechaza el consejo, ¿no? ¿Y qué de la participación de chismes que se disfruta? Porque mira, de veras, el chisme, como dice el proverbio, es un bocado muy delicioso, ¿verdad? Y la carne se satisface con esto. Y en la fuerza humana, hermosas, es bien difícil. En una ocasión, mi hijo, el pastor Josué, llegó a decir, para unos labios chismosos se requieren unos oídos chismosos. Y me dejó tarea. Y yo le dije al Señor, yo no quiero tener oídos chismosos. Y déjame decirte que tengo años y años en diversas iglesias, pastoreando, enseñando, ministrando, y a mí no me llegan con chismes. Y alguna que otra que llegaba a decir, es que fulana, a ver, tráete a fulana, sultana, a ver, tráete a sultana, vamos aclarando, porque mis oídos, chisme es pecado, por donde lo vea, luego que lo corrigen y lo aumentan, ¿no? Y tampoco la participación con comentarios hirientes y críticos. Ay, codea, ¿no? Ay, ¿ya viste aquello? Ay, mira, su carota otra vez. Mira, ya te fijaste lo que dijo. Mira,
Y la otra a lo mejor ni siquiera se había fijado y ya contaminamos con esto, o nos contaminaron. Aún a pesar de haber pasado por los comentarios hirientes y las críticas de otras personas, y uno sabe lo feo que se siente. Y te sientes mal, pero luego lo dices, o sea, no se puede. ¿Y qué decir, hermosas, de la queja y la murmuración? Es- Fíjate, a mí, ¿sabes qué? Te voy a dar no solamente una estadística bíblica. Y fue en el camino del pueblo que sale de Egipto rumbo a la tierra prometida. 40 años en el desierto. Entre quejas y murmuraciones, hermosas. Llegó un punto donde Dios se hartó de las quejas y las murmuraciones de la mayoría del pueblo y establece: solamente los de 20 años para abajo van a entrar a la tierra prometida, a excepción de Caleb y de Josué. ¿Mm? Murieron en el desierto. O sea, cuando yo leí este relato dije, Dios, qué tremendo. O sea, la queja y la murmuración es una actitud pecaminosa que Dios rechaza rotundamente, ¿sí? Ya sea que se practique a solas o en combinación con otros, ¿no? Esto se vuelve un lazo que nadie va a poder desbaratar, ni siquiera el yo puedo. No, no, porque es un pecado que ha esclavizado, ¿no? Ahora, hermosa, si tú creciste en medio de estas situaciones, de ofensas, de insultos entre los padres, ellos como esposos, se toleraron entre los hermanos, se practica con los amigos, en el noviazgo, se lleva al matrimonio, se lleva a la maternidad, o sea, y pensamos que el tiempo va a hacer que cambiemos. No, necesitamos, como en esta noche, ser confrontadas con compasión de parte de Dios, con misericordia, porque de veras el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y la idea es proclamar las virtudes del Dios que nos hizo libres de la oscuridad con nuestra boca. ¿Cómo vamos a proclamar las virtudes del Dios eterno cuando las combinamos con estas cosas? ¿Qué dice Dios? Y yo quiero dedicar este último tiempo a dar respuesta a lo que dice Dios. Yo te hablé de Proverbios y vamos a ver algunos de ellos. El 6, 1 y 2 dice: hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Fíjate, ¿cuántas de ustedes han quedado fiadoras de alguien? A esto se refiere, ¿sí? Porque dice, te das fianza por tu amigo, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Te pones trampa, quedas atrapado porque tú dijiste, yo me encargo, yo respaldo, yo lo apoyo, y después terminaste pagando la deuda. Conozco a una mujercita que amo mucho, que tenía una hermana de carne que todo el tiempo andaba pidiendo prestado con intereses. Y ella, para ayudarla, le apoyaba económicamente de su sueldo, de su trabajo, para que ya saldara esa cuenta, pero al rato la mujer iba y sacaba otra. Y luego la saldaban y sacaba otra, total. Y cuando yo la conozco y llega a mi vida y le dije, deja de estar haciendo eso, dile un rotundo no. No te vuelvo a salir fiadora de nadie, ¿sí? Arréglatelas como puedas. Ay, pero ¿cómo lo ves? Tú no eres responsable. Y le leí este pasaje. Hermosas. Eso lo dice Dios. Él te da permiso de no ser fiadora de nadie. Te van a ver mal, sí, pero Dios sabe que te va a prevenir de que pagues una deuda que ni siquiera es tuya. Dice Proverbios 13:3, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho, el que habla mucho se arruina solo.
Proverbios 16:23. El que piensa sabiamente se sabe expresar y sus palabras convencen mejor. Ay, piensa sabiamente, por eso habla sabiamente. 24. Las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Qué bonita comparación, ¿no? Cuando usamos las palabras correctas que el Señor nos inspira. El 18:7 dice, las palabras del necio son su propia ruina, con sus propios labios se echa la soga al cuello. ¿Cómo ves? Fíjate, con sus propios labios. Y está hablando aquí las palabras del necio. Luego el 20. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Y el 25:15. La paciencia calma el enojo. Las palabras suaves rompen la resistencia. Fíjate, palabras suaves. Y palabras acompañadas de paciencia también. ¿Qué dice Jesús en relación a las palabras? En Mateo 12:36-37 dice, y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por sus palabras serás juzgado, por tus propias palabras, serás juzgado y declarado inocente o culpable. Y esto habla del juicio final. No esperemos a que llegue ese juicio, mejor ya nos ponemos a cuentas con Dios y le decimos, Señor, yo vengo a ponerme a cuentas en el trono de la gracia, donde hay gracia y oportuno socorro, para que tantas palabras inútiles, Señor, perdona, perdona. Palabras vanas, palabras sin fundamento, palabras mentirosas. Pero luego también en el Evangelio de Lucas 11 dice, verso 53. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para atraparlo en sus propias palabras. Palabras tramposas, hermosa. El Señor las sanciona. ¿Sí? Esas preguntas incómodas, esas preguntas que tienen un doble sentido, ¿sí? Palabras sabias, dice Lucas 21:15, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. ¿Tú habías escuchado esta promesa de Jesús? Lucas 21:15. Es para aprenderse de memoria. Señor, yo quiero tus palabras sabias llenas de esa sabiduría. Yo las quiero, Señor. Entonces, cuando yo hablo con alguien que se opone, no me va a poder contradecir porque yo estoy diciendo la verdad respaldada por Dios. Juan 3:34. Pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. Tú y yo somos llamadas a dar palabras de Dios, hermosa. Por eso tenemos que permitir que Él purifique nuestra expresión verbal para que no se contamine, porque igual estuvimos peleando, ofendiendo, acusando, y luego se ofrece que alguien nos habla, ay, ora por mí, y oramos como si nada hubiera pasado, y dices, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir palabras de Dios si su espíritu no me está dando esa abundancia porque yo contristé al espíritu con un lenguaje que no es correcto? Una declaración preciosa que hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, cuando era discípulo, todavía no era apóstol, en Juan 6:68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién iremos? Dice otra versión, si tus palabras son de vida eterna. Fíjate, ¿qué tenía capturados a seguir a Jesús, sus pisadas, su ejemplo, su enseñanza? Porque les daba palabras de esperanza, mi hermano. Palabras que les ayudaban aquí y ahora, como a ti y a mí,
pero que también nos preparan para el más allá cuando muramos o Jesús regrese. ¿Eh? Solamente Jesús tiene esas palabras. ¿Qué dicen los apóstoles? En 1 Corintios 2:6 dice, sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez en su fe, sí usamos palabras de sabiduría. Pero no se trata de la sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Entonces, para poder alcanzar madurez espiritual, hermosas, necesitamos usar en el diario vivir palabras de sabiduría. Cuando ves y conoces o tú misma dices, ay Dios santo, soy tan inmadura en ese aspecto. Porque me faltan esas palabras de sabiduría. No es recitar textos bíblicos así como la ametralladora, no. La palabra de sabiduría es una aplicación práctica de lo que sabes de Dios. 1 Corintios 4:20, fíjate lo que dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Entonces, tampoco se trata de solamente hablar un lenguaje religioso, sino que experimentemos ese poder de Dios que cambia nuestra forma de expresarnos con Él, pero también con nuestro prójimo, ¿verdad? Efesios 4:29-30 dice, no digan malas palabras, así o más claro, ¿eh? Sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. Esto dice el verso 29 de Efesios 4. El no digan malas palabras es un mandamiento, no es una sugerencia divina, es una orden de parte de Dios y te las cambia. Usen palabras buenas que edifiquen y traigan beneficios a quienes las escuchan. Ahora, verso 30. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿por qué pone Pablo esta frase tan tremenda? Cuando seguimos con las malas palabras y decimos aquello que en lugar de edificar destruye y en lugar de traer beneficio daña y hiere, vamos a entristecer al Espíritu Santo. Déjame te digo algo. Esta acción no hace que el Espíritu se salga y se vaya, no. Simplemente le restamos la influencia y el poder que quiere tener en nuestra vida para ayudarnos en toda debilidad. Y es como si tuviéramos una lámpara adentro, pero apagada. Y tenemos que ir con Dios y alguna batalla todavía con estas palabras altisonantes. Y dices, Dios, ¿por qué estás tan lejos? Y le dices, no, no estoy lejos, yo estoy siempre en el mismo lugar. Acuérdate que soy omnipresente, pero tú entristeciste mi espíritu al seguir con un lenguaje que no me agrada y que destruye a otros. Qué tremendo, ¿verdad? Colosenses 2:4 dice, esto se lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras. Sí. Y ojo, mis amadas, quizá de adolescentes fuimos presa fácil de estas palabras que nos llegaron a seducir, que nos llegaron a convencer de que éramos muy atractivas, muy apetecibles, muy antojables, muy hermosas y etcétera. Eran palabras seductoras para lograr un propósito, tener un trato íntimo fuera de orden, ¿sí? Y caímos tantas veces creyendo eso. Pero aquí el apóstol no le está hablando a adolescentes, le está hablando a adultos como tú y como yo. ¿Y cuántas ocasiones yo he visto a muchas mujeres que su marido en la vida les dice que está bonita, que se ve bien, que huele rico, que está bella, ¿no? Y entonces están necesitadas de que alguien les diga algo lindo. Pero luego escuchan al vecino, escuchan al compañero de trabajo, a ir a recoger los niños a la escuela. Ay, vecina, pero qué guapa, pero qué bonita. Y ahí están las palabras
seductoras. ¿Ves? Pero Colosenses 3:8 también nos dice, pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarlas como en oración, confesando. Entonces, yo aprendí para ir cambiando mi lenguaje verbal. Yo llegaba con Dios y le decía yo, Señor, confieso pecado de enojo, ese enojo que dura horas o días, y estoy avergonzada, estoy arrepentida y no quiero seguir bajo ese lazo. Señor, confieso pasión desordenada, yo al pecado por su nombre. Confieso que tuve esta maldad, hice esto malo, lo pensé, lo planeé y salió, perdóname, perdóname. Señor, perdóname eso que salió de mis labios como un insulto o como una palabra indecente. No es que si acaso te ofendí, yo sé que te ofendí y me avergüenzo. Y ya no quiero ser así. Cámbiame, perdóname, límpiame, purifícame. Y así me fui en cada área. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo te guía y te inspira. Al final, fíjate lo que dice primera carta de Pedro 1:8. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Y esto es lo que Dios quiere, que podamos expresar con palabras de gratitud, de alabanza, de reconocimiento, el que somos muy bendecidas que sin haber visto a Jesucristo aquí en la tierra caminar, tenemos fe por la salvación que nos ha dado. Y entonces nos alegramos de que podamos expresarle a Dios con nuestras palabras, pero inspiradas por el Espíritu, purificadas, limpiadas, perdonadas, sanadas, y que podamos decirle al Señor Jesucristo, cuánto, cuánto, cuánto te amo, santo de mi vida y de mi corazón. Amor perfecto y puro que tienes hacia mí, demostrado en esa cruz. Y yo le puedo decir palabras que llenan mi corazón de gozo, porque yo estoy agradecida de que he escuchado de Jesús, he sabido de Jesús, he leído y estudiado de Jesús. Pero yo he visto a Jesús transformar mi mente y corazón. Y no faltan las palabras. Y es lo que Dios quiere, que esas palabras que decimos en el diario lenguaje, en la interacción familiar y de negocio y de lo que sea, que sean palabras que den gloria a su nombre. Tú no tienes que estar diciendo con un cliente, ay, fíjese que sí, aleluya, gloria a Dios, bendito. O sea, no, tú estás haciendo un trabajo, un trámite, una venta, una exposición de un producto, pero hasta en la manera, el tono, la claridad, la paciencia, la explicación, tú estás alabando a Dios. Aún al llamar la atención a un hijo, yo acostumbraba mucho, aprendí a gritos y sombrerazos, entonces pues yo daba gritos y sombrerazos, ¿verdad? Y Dios me dijo, háblales con respeto, no les levantes la voz ni les grites, enséñales con voz media. Y yo le dije al Señor, ay, pero ¿quién va a poder hacer eso si estos no entienden? Tengo que gritarles para que entiendan. Y me dijo Dios. Yo le respondí así. Y me dijo Dios, respétalos. Al día siguiente estaba yo afónica. No podía hablar. Estuve 2 semanas y no tenía gripa, ni tenía tos, ni tenía nada de eso. Y Dios me hizo entender. Sí se puede. Y yo digo que me puso algo en la garganta, yo supuse que una grapa, ¿verdad? Yo no podía levantar la voz, yo no podía gritar. Entonces me obligó en esos 15 días que no podía gritar. Quería decirle algo a mi hijo mayor, al hijo mediano, a la hija chica. Yo iba
Y antes se gritó, fulano, y ahora yo iba. ¿Qué pasó? Y se voltearon a verme todos sorprendidos. No había gritos, ya no había ofensas, no había amenaza, no había acusaciones. Entonces, quiero hablar contigo. Ven, se sentaban. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Porque yo escuché esto, vi esto, ¿tú qué me dices? Escuchaba, lo corregía, dice. ¿Fácil? No, hermosas, no es fácil, pero es posible cuando cuentas con aquel que te dio la boca para que proclames sus maravillas. Por eso estoy proclamando en esta noche las maravillas. Y yo creo que es un buen tiempo para cerrar nuestra oración que empezamos a mitad del estudio, ¿verdad? ¿Y por qué no le dices al Señor, en respuesta a lo que Él habló a tu vida, en respuesta a lo que Él te mostró? Porque aquí, aunque yo doy un estudio general, cada quien toma lo que le toca tomar, porque el Espíritu Santo le da la convicción de los temas que hay que arreglar. Así que, mis hermosas, me gozo de tenerlas, Mayra, Noemí, Alicia, Andrea, Ángeles. Me da gusto, Andrea hermosa, qué bueno que estás conectada. Blanca, Irma, Elizabeth, Fabiola, Guille, Noemí, Carolina, Lilian, Liz, Ofe, Marisol, Moni Navarro, Paula, Rosabel, Rosaura, Trin, Vero, Yasmín. Dios te trajo a este espacio para que seamos corregidas. Dile a Dios ahí donde tú estás, si ese fue tu caso. Padre Santo, gracias por hablar. Gracias por señalar lo que yo consideré normal, común, lo que justifiqué tantas veces. Pero sobre todo te pido que me perdones por el mal uso que le he dado a mi boca y no he valorado el gran privilegio que tú me concediste como creador de poder hablar, emitir sonido, palabras, cantos, expresiones. Señor, perdóname, perdóname porque no había un control, no había una conciencia plena. Perdóname el hablar por hablar, pero perdóname también el callar por intimidación, por menosprecio, por burla, y decidí mejor ya no decir nada. Son extremos, Dios, sí, pero perdóname, Padre Santo, porque no tuve ese temor reverente, que lo mismo podía gritar o vociferar, decir algo feo, y quizá a la hora o más tarde hacer una oración de gracias por los alimentos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo no venía a mi corazón ese sentir de dolor, de vergüenza, de estar mezclando palabras dirigidas a ti y palabras dirigidas a otros, pero también palabras dirigidas a mí? Perdóname, Señor, cuando yo he sido la peor crítica de mi vida, la peor juez de mi vida, la que se menosprecia, la que se burla de sí misma. Yo ya no quiero más esto. Por eso hoy, Señor, dile ahí conmigo, hermosa, confieso los pecados de mi boca, pero porque estos estaban en mi mente y en mi corazón. Perdóname, Señor, pero también quiero pedirte tu fuerza y tu convicción para perdonar a todas aquellas personas desde mi casa paterna que emitieron esas palabras con las cuales crecí y que llegué a considerar como parte de la familia, de la cultura, porque eso fue con lo que crecí y las aprendí. Y luego en la escuela, y luego en las amistades, y luego para querer quedar bien.
y seguía un lenguaje burlesco. Y te confieso pecado de burla, pecado también de necedad por no buscar consejo para salir de esto. Pero también te confieso, Señor, que mi boca emitió insultos, burlas, apodos, etiquetas. Perdóname, Señor. Perdóname, mi Dios. Yo no te pido como aquella mujer que derramaba un aceite para ungir su lengua, ella nomás iba a mentir o iba a chismear. No, Señor, yo te pido, trata con el interior de mi corazón, para que de la abundancia de mi interior hable mi boca. ¿Y qué hable, Señor? Palabras de vida, palabras de bien, palabras de bendición, palabras que edifiquen, que consuelen, que fortalezcan, palabras que expresen ese amor, esa compasión, esa comprensión, palabras bondadosas, palabras pacientes y amorosas. Señor, yo quiero que me ayudes. Clámale al Señor ahí donde estás. Yo percibo que hay unas que están teniendo gran lucha, porque quizá están diciendo lo que te estoy diciendo que digas, pero en tu mente está una revolución con otros pensamientos que te quieren distraer. Si es este tu caso, di conmigo, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, todo pensamiento lo llevo cautivo en obediencia a mi Señor Jesús. Y se somete todo pensamiento opuesto, acusatorio, condenatorio, que me viene a hacer burla de que estoy siendo hipócrita, de que no estoy siendo sincera. Señor, yo no quiero más hipocresía. Ayúdame, Señor. Yo someto cada pensamiento que se opone en esa lucha mental que a veces me cansa. En algunas les está doliendo su cabeza. Respira profundo ahí donde tú estás, hermosa. ¿Sí? Y arroja fuertemente. Tú ya has hecho este ejercicio. Echa fuera esa opresión espiritual, esa mentira, ese engaño, esa seducción. Échala fuera en el nombre de Jesús. Dios, nos hemos acercado esta noche a tu presencia, al trono de tu gracia. Tu palabra dice que ahí vamos a alcanzar tu gracia, que es un favor inmerecido. No merecemos que nos perdones, pero en el nombre de Jesús tenemos acceso a tu perdón. No tenemos, Señor, nada que decir a nuestro favor, porque hemos fallado mucho, hemos hablado mucho y hemos errado mucho. Pero hoy queremos que nos enseñes a hablar. Así como un padre o una madre empiezan a enseñar las primeras palabras a su pequeño, que yo quiero aprender a hablar. Pero para eso necesito tu perdón. Necesito que me liberes, Señor, de tanta maldición que me dijeron, de tanta acusación, de tanta condenación, tanto de personas en mi vida como del mismo enemigo de mi alma. Y yo pueda callarlo con decirle, escrito está, dice el Señor, que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuera salva, fuera santa y fuera limpia en la presencia del Eterno Padre. Y por esa bendición tengo derecho a recibir de mi Padre la fuerza y el poder para vencer aquello que me vino muchas veces inconscientemente y otras para mi vergüenza conscientemente. Padre, no más excusas, no más pretextos, pero una vez más, examina mi corazón y prueba mis pensamientos. ¿Qué he estado viendo? ¿Qué he estado oyendo? ¿Qué amistades tengo que contaminan mi vida? ¿Qué reuniones asisto? ¿Qué canciones escucho? ¿Qué literatura leo? ¿Qué redes sociales tengo acceso? ¿A quién sigo? ¿Algún youtuber? ¿Algún influencer? Que son de este mundo, que no llevan la palabra de verdad. Ayúdame, Señor. Ayúdame a discernir, a comprender, a entender lo que tú me quieres enseñar, que siempre será, como dice tu palabra,
una riqueza abundante de tu espíritu para decir las palabras sabias. Dile al Señor conmigo, yo quiero aprender a ser una mujer sabia. Yo quiero aprender a ser una mujer prudente, no necia, la que rechaza el consejo. No, no, una prudente y sabia que busca el consejo. Yo quiero cambiar. Dile al Señor, yo quiero renovar. Y aquellas que han visto en el proceso de Dios a su vida, que han vencido groserías, maldiciones, apodos, burlas, sarcasmo, críticas, chismes, calumnias, ya no participan de eso porque el Señor las fue liberando. Dile al Señor, bendito sea tu nombre, porque es por tu poder y por tu gracia que ya no participo. Esto no es motivo de orgullo ni de presunción, sino de enorme gratitud, Señor. Porque tú no solamente lavaste mi boca, sino lavaste mi mente y mi corazón con la sangre de Jesucristo. Y por eso hoy, Señor, cada vez que abra mis labios, que yo entienda que voy a dar cuenta de mis palabras. Y yo espero que no sean palabras inútiles, ni tramposas, ni mentirosas, ni engañadoras. No, Señor. Hoy quebranto el poder de el mentiroso en mi vida, que me engañó por tanto tiempo al hacerme creer que era igual a otras o que era imposible cambiar. Hoy recibo este jueves, 5 de febrero. Yo recibo tu perdón y tu limpieza en esta área de mi vida, con mi disposición, Padre, humilde y sincera, para que tú sigas haciendo tu obra. Sí me advirtieron que no es suficiente un estudio para limpiar todo aquello que se ha contaminado por años, pero yo quiero continuar con ese trato sanador, perdonador, libertador, y que mi vida llegue, como dice el apóstol Pedro, a estar llena de gozo y de alegría contando las maravillas de mi Jesucristo, aunque no lo haya visto, pero aquí lo tengo. Y gloria a tu precioso nombre, porque has escuchado cada corazón sincero, cada corazón quebrantado, cada corazón arrepentido y humillado, porque es tu palabra. Yo no soy la que las conoce ni que sabe de su vida. A mí nadie me vino a decir, y tú eres testigo, Dios, de ninguna de ellas. Yo no sé nada de ellas, pero tú eres el que examina los corazones y aquí está tu sierva para establecer tu palabra. Gracias por lo que has hecho en mí, pero por lo que vas a hacer también te agradezco, porque tu obra dice que tal, la empezaste y la vas a terminar hasta el final. Y por eso te agradecemos. Ahí donde estás, hermosa, agradece al Señor su palabra y agradece que haya tocado tu corazón para quebrantarlo y reconocer que Él te ama tanto, que ha sido tan paciente para contigo y para conmigo, que nos da esta oportunidad de poder escuchar su voz para que muchos otros la escuchen a través de nuestra voz. Gracias, Padre. Todas estas tus hijas estamos en tus benditas manos. Sigue moldeando, sigue haciendo tu obra y gracias por no impacientarte y cansarte de nosotras, porque tú eres el Dios fuerte y poderoso. No se cansa ni se fatiga, porque por eso eres Dios, eterno y bueno. Gracias por tu amor en Jesús y por el poder de tu Espíritu que se ha movido de manera hermosa en este tiempo de estudio, de reflexión, de ministración, de confesión. Gracias, porque en Jesús todo es posible. Dios. Bendecimos tu precioso nombre. Amén y amén, Señor. Y bueno, mis hermosas, siempre para mí es un enorme gusto y placer el poder compartir con cada una de ustedes la bendición hermosa de esa palabra poderosa.
Espero que se haya compuesto el sonido, Vero, porque al principio pusiste, pero ya no lo vi. Alguien le contestó, es tu equipo, hermana, el sonido está perfecto. Entonces yo espero, ¿verdad? De alguna manera que, que esto nos traiga respuesta. Si alguien quiere poner algo, siempre es un gusto para mí el poder leerlas, el poder escucharlas y el poder saber. eh, Ok, sí, dice que eran sus audífonos, ya los desconectó. Miren, eso llegó a las 8, así es que ahorita son mensajes anteriores, pero qué bueno saberla. Yo a veces me meto tanto que ya no alcanzo a ver lo que están, pero mira, qué bueno que hay otras que le pueden responder. Me gozo con ustedes. Estamos terminando, hermosas. Sé que hemos tenido un tiempo muy intenso, pero muy beneficioso, porque después de que el Señor perdona y libera, ¡ay! Viene esa paz que guarda mente y corazón. Gracias, Verito, por responder. Dice, entendiendo todo, muy bendecida. Gloria. Mira cómo estaba allí, como que interferencia, ¿verdad? Para que no escucharas. Moni Navarro dice, bendiciones, mi hermana. Esta palabra fue para mí. Ay, gloria al Señor. Dios habló a mi vida. Gracias por su vida, hermana Bella. Y gracias por la tuya y porque Dios te recordó que tienes dos oídos para oír, ¿verdad? Y Vero dice, me sirve mucho y me confronta. Sí, hermosa. Así es la palabra. Dice que es espada que penetra hasta lo profundo. Y esta noche experimentamos esa espada. ¿Verdad que sí? Y yo no sé cuántas de ustedes no habían prestado atención a esta área de su vida, pero mucho de nuestra vida nos la pasamos hablando. Qué mejor que lo que hablemos sea aquello que construye y edifica, ¿verdad? ¿Alguien más? Yo tengo tiempito ahí para, si alguien más quiere poner un testimonio. Dice Paula, Dios sigue hablando a mi vida. Gracias, pastora. Bendito sea el Señor. Es que Él nunca se ha callado. El asunto es que hay una sordera espiritual luego, que no nos gusta escuchar lo que no nos gusta escuchar. Este tema, hermosa, a muchos no les gusta escuchar porque se sienten ofendidos. Pero yo digo, como dice un predicador muy famoso, ¿no? Hemos ofendido más a Dios de lo que nos imaginamos. Así que me gozo con cada una de ustedes. Agradezco a mi hermano Gabriel por haber grabado nuestro tema. Les envío a la voz de ella en cuanto termine nuestro Zoom, les envío el tema escrito y en cuanto tengamos la grabación, también se las hago llegar. Vale la pena hacer un buen repaso. Rosaura hermosa dice, mi hermosa pastora, gracias por esta palabra que me confronta y me hace ver tantas cosas que necesito. O sea, es el Espíritu de Dios que se mueve. Y Rosabel, muchas gracias, pastora. Y yo agradezco también que tengas un corazón dispuesto, Rosabel, de veras. Y yo las felicito porque siguen adelante sabiendo que sí hay temas que nos confrontan, pero que son necesarios, ¿verdad? Y me pone Vero, fuera de nuestras vidas las malas palabras prohibidas. Hermosa, hazte responsable de tu vida porque de las demás cada quien va a tener que rendir cuenta. Fuera de mi vida, fuera, porque tengo la convicción que las palabras que Dios prohíbe en su palabra, como nos dijo, ¿verdad? Las indecentes que contristan al Espíritu Santo, no las quiero, pero sí quiero las palabras que abundan en el Espíritu para edificar y bendecir la vida de otros. Y también la mía. Yo he aprendido a bendecir mi vida, ¿eh? Sí, sí, claro, porque Dios me ha enseñado a hacerlo. Y si veo algo mal en mí, yo no me critico, mejor yo voy con él y digo, ayúdame, Señor, porque tú eres el que resuelve mis debilidades, mis carencias y mis defectos. Dios es bueno, hermosa. Te envío el material, dale un repaso y está al pendiente para cuando llegue la grabación. ¿Y qué les parece? Nos vemos la próxima semana con la ayuda y la bendición del Eterno Padre. Les amo. Gracias por su paciencia y su constancia. Señor, guarde sus vidas y su corazón. Nos vemos la próxima con la ayuda de Dios
Y mientras me van platicando cómo van, porque yo sigo orando por cada una. Bendiciones, mis bellas. Hasta la próxima semana. Buenas noches.